noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Gani Mahakromkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos regularmente hace varios años. Se trata de la danza holística Yok-Chi, un estilo propio después de transcurrir muchos años en esta vida en diferentes sistemas dancísticos como la danza contemporánea, las danzas orientales, especialmente de la India, algunas danzas latinas, biodanza, contacto improvisación, eh, paneuritmia, danzas seculares, danzas de paz universal, danzas mágicas, psicodanza integrativa, cinco ritmos, danza terapia, danzas de Osho, muy amplio el panorama y la experiencia que podemos compartir con los que necesitan una disciplina con un ritmo de fondo. Quizás les aburre o no necesitan o nuestro tai chi pasivo y activo, nuestro yoga pasivo y activo o la parte de sanación energética, holística, chi pran. Entonces el taller de biodanza, de danza holística, Yok-Chi es el más indicado en este caso. Eso se hace los días miércoles en la noche, de acuerdo al grupo, con una cápsula teórica al inicio, casi 30 minutos, después la parte práctica en otra plataforma para los y las inscritas en ese taller. Nuestro taller a grandes rasgos se transcurre en 4 trimestres en un año lectivo normal. Los 3 primeros trimestres para principiantes, un curso trimestral, después intermedios con más detalles, más variantes y después un trimestre para avanzados. Convertir la clase técnica en un viaje místico estando en el escenario mágico. Aquí tenemos el kine plano a nivel horizontal como el Feng Shui con significados de cada dirección y la kinesfera a nivel vertical, los sólidos platónicos, también diferentes dimensiones, niveles con sus significados en cada movimiento. Así tiene más relevancia en este tercer grado mágico místico en que vamos profundizando en ciertos ejercicios que hemos tomado a grandes rasgos y algunos detalles. Tenemos 4 músicas de fondo en general, una música arrítmica para la parte movida, activa, juguetona, lúdica, una música sin ritmo o sin música a veces para la parte muy tranquila, muy relajativa, una música melódica lenta para la parte del nacimiento, el florecimiento, el crecimiento y una música rítmica para la parte general final de celebración. Eso se transcurre en dos fases generales. La primera fase es autodisciplina, lo que dice su nombre, Yok-Chi como referencia. Lo mejor del yoga y tai chi pasivos y activos. El yoga activo es con danza y el tai chi activo es con juego. El pasivo ya relajación y el pasivo del tai chi fluidez. Entonces encaja con todo el postulado de ese estilo de danza. Ahora, la clase en sí, la parte más detallada, se transcurre en 8 etapas generales. Entonces empezamos con soltura y juego. Después vamos al automasaje. Como hemos dicho, la primera fase es solito como autodisciplina. Después vamos al ablandamiento lento, después estiramiento postural, después vamos a las posiciones meditativas. Después entramos en la respiración. Primero respiración interna tipo pranayama, después externa tipo vinyasa con movimientos y pausas. Después de parado hay qigong. Ahora está claro los que saben algo de yoga, de tai chi, de qigong, de artes marciales, etcétera, lo hacen mucho mejor, se nota que tiene una base de entrenamiento. Los que no saben, se nota que le falta ese entrenamiento, pero eso no impide porque de todas maneras no es hacer disciplina, es tener una referencia nomás. Entonces facilita saber disciplina si uno hace otros talleres nuestros o está preparado en forma externa. Después viene el desplazamiento lento. Ahí viene el tai chi
después cambia la música y viene las biocaminatas o biomarchas, el arte de caminar, la vida, y al final viene la danza cuántica como la séptima etapa. Y para cerrar eso hacemos danza juego o bailudeo, baile lúdico o la jinga de la capoeira, simplificada obviamente, para hacer la transición entre lo individual personal y entre lo interactivo, grupal, aunque sea por virtual. Entonces se repiten las 8 etapas y termina con rondas finales, con las danzas en grupo. Eh, Obviamente al inicio de la clase damos algunas cosas especiales como escuchar un cuento, como hacer la música eh, Sofía, sonido Sofía, tarareando, dirigiendo una orquesta, etcétera, con diferentes músicas muy interesantes. Y después de esto, eh, en la mitad de la clase también recurrimos a músicas especiales como mantras, como músicas meditativas o meditación simple, sin nada. Uno va al fondo en trance y regresión para ir buceando adentro y salir. Dice el cero es un buen comienzo, así uno tiene que vaciarse y después ir desplegando. Dice un dicho sufi, Dios quiere a quien le alaba, pero ama a quien le danza. Por eso la danza es algo muy especial. Ahora si va con músicas armónicas, semántica musical, que escogemos menos palabras y más profundidad. Entonces usamos normalmente Old New Age, significa músicas casi nueva era, pero con mucha influencia de Oriente o de influencia nativa. Entonces son mucho más ricas porque se acusa a la música nueva era que no tiene cultura, que no tiene raíz, que no tiene nada, pero puede ser muy mágica. El ser mágico nuestro es acultural porque se encarnó en diferentes culturas terrestres y antes fuera de la tierra. Entonces cualquier música armónica, música que puede tocar muy profundo, ahí le mueve esa vibración de trascendencia y de conexión. Entonces, pero sí estamos de acuerdo que hay músicas incluso con letras que resuenan en ciertas culturas o que ahora en la cultura globalizada uno se escucha y ya tiene resonancia de culturas de Oriente, de culturas de África, culturas aparte de europeas, nativas de diferentes partes. Entonces, cuando hay esa resonancia, la calidad de danza, la respuesta de la danza con una música conocida o una música que tiene esa connotación es más conexión. Una persona podría hacer mucho mejor y conectarse con esferas superiores, que esa es eh, la importancia de ese taller. Es un taller sanador de un lado y educativo. Los que quieren formarse como monitores, cumpliendo el año lectivo con el cuarto trimestre que es propedéutico, entonces tienen que hacer sus evaluaciones, presentar sus tesinas y cumplir los 14 módulos implicados, dos de inicio, 8 centrales, dos finales y dos adicionales. Entonces ahí el sistema está completo, hay que perseverar nomás. Ahora si uno tiene experiencia en otros sistemas de danza, como la misma biodanza que hemos hecho por décadas, en realidad danzas de Osho, contacto de improvisación, etcétera, mucho mejor. Uno tiene esa base y si alguien quiere especializarse en cualquiera de esas o otro tipo de danza que hacemos también, danzas circulares y de paso universal en otra instancia, entonces es más fácil porque ya tiene el cuerpo trabajado, cuerpo y alma obviamente, guiadas por el espíritu. Bien, ayer hemos hecho en la parte teórica del Tai Chi holístico un repaso de algunas citas de Morihei Ueshiba, el creador del Aikido, muy sabio, tiene algunos libros, él se espiritualizó y murió el 68 prácticamente el siglo pasado, de viejo, pero de viejo sabio y dejó un legado muy importante.
Posteriormente ayer hemos leído otras citas de Sivananda, otro maestro muy grande en la India que dejó un legado, discípulos y todo, murió el 64, un poco antes del maestro Ueshiba. También hemos hecho su estilo, igual como el Aikido, y muy interesante. Hace rato, en la introducción de nuestro taller de sanación holística Chipran, hemos leído frases y citas de nuestro querido Manuel Lasaeta Acharan. La medicina al alcance de todos, la medicina verdadera, la medicina natural, obviamente la doctrina térmica. Muy buenas frases y con los comentarios pertinentes como hacemos normalmente. Normalmente leemos y comentamos, ese es el valor de eso, y compartimos también. Ahora nos toca algo del mundo dancístico. Entonces hemos encontrado citas y frases célebres de Rolando Toro Araneda. Es el creador de biodanza que murió en 2010, que lo hemos conocido antes, unos años antes, y ahí hemos compartido con él y en su escuela de biodanza, obviamente. Vamos a revisar algunas citas de él y a ver si podemos comentar. Dice, en biodanza no se aprende a combatir la tristeza, sino a aumentar la alegría. No se aborda el miedo, sino nuestro valor. No se provoca la ira, sino la confianza y la dignidad que faciliten un comportamiento asertivo. Es muy interesante, porque mucha gente va combatiendo el mal, haciendo protestas contra lo negativo, haciendo guerra contra la enfermedad, la incoherencia, etcétera. Entonces, esa metodología arcaica, pisciana, etcétera, no es muy efectiva porque provoca mucho daño, mucha fricción y consecuencias, obviamente. En cambio, cuando uno quiere, eh, ¿cómo se llama? Trabajar con lo negativo, tiene que aumentar lo positivo. Ahí hay menos problema. Uno aumenta el positivo y de repente o de a poco va menguando lo negativo. Es un buen método. Sabiendo que hay algunas cosas negativas que sí hay que enfrentar. A veces hay que hacer un poco de catarsis, un poco de arte marcial dura, pero un porcentaje pequeño y depende del punto necesario para hacerlo. Hay que limpiar debajo de la alfombra. No siempre salen todo lo negativo desde la infancia, desde vidas anteriores, por ser muy positivo, que es necesario también. Hay que hacer este trabajo y la meta es ser trascendente. Por eso la línea de trascendencia en biodanza es muy importante. Le añade algo especial porque el corazón de la biodanza, de ese sistema maravilloso, es la afectividad, la línea de la afectividad. Pero sin trascendencia la biodanza queda corto. Entonces ahí la biodanza tiene una extensión que nos gusta, que va con lo que enseñamos, es la extensión chamánica, la biodanza chamánica, energética, mágica, etcétera. Y eso es lo que le añade algo. Nuestro sistema tiene bastante de magia, al menos llegamos a la parte de magia, y que eso resalta nuestro estilo desde hace tiempo, desde el 2003, cuando hemos empezado eso con el apoyo de profesores, capacidades facilitados de biodanza y de Osho en el Perú y posteriormente de contacto e improvisación, que es un mix entre danza contemporánea y Aikido. Ahí salió el 72 y después empezó a tener su legado personal, que no es ni danza ni juego, no, no se sabe, es contacto de improvisación. Entonces consideramos que es una etapa muy avanzada llegar al contacto de improvisación. En realidad en nuestras fiestas místicas antes de luna llena, un sábado, una vez al mes, también ponemos en la danza los tres estilos. Todos los que están afuera hacen danzas de Osho, cada uno en su metro cuadrado, espiritual, apoyando. En los del medio, tipo biodanza, se tocan, se abrazan, se mueven libremente, pero los que están en el centro, en el meollo del asunto, puro contacto de improvisación, puro jam, entonces juntos y revueltos por decir. En cambio, el segundo es juntos y revueltos y el otro es independientes, autónomos, solidarios, obviamente. Entonces uno escoge
la calidad o la modalidad que necesita. Uno puede transitar en los tres o quedarse más en uno, depende de varios factores. Es una fiesta mística muy interesante que quedan invitados a ese tipo de fiesta. También hacemos otras danzas en nuestros rituales lunares. Los viernes en la noche, danza sufi y otras danzas parecidas, la barquinia, de la ayahuasca, etcétera, Santo Daime. Y los días sábado en la noche, con rituales lunares, alquímicos, también incluimos bastante de contacto e improvisación. Otra cita de Rolando Toro Araneda, que es chileno, de Talcahuano prácticamente, eh, en Chile Central, cerca de Concepción. Biodanza trabaja con la parte sana de los participantes, con sus esbozos de creatividad, con sus restos de entusiasmo, con su oprimida necesidad de amor, con sus ocultas capacidades expresivas, con su sinceridad. Bien, Rolando Toro no escribió muchos libros, escribió algunos libros, dejó unas obras de arte, era pintor, era poeta y todo eso, pero con el legado que dejó y dijo varias frases fuera de sus libros, entonces eso asciende hacia el elenco conocido por chilenos como Claudio Naranjo, como Maturana, como Varela, como Jodorowsky, como hay otro chileno también importante. Bien, todos esos chilenos muy conocidos ese ambiente de psicología transpersonal y la biodanza que tomó bastante de psicodrama, etcétera. Entonces, Rolando Toro es uno de los élites que se menciona dentro de esa élite. Nuestra clave está en la exaltación de la vida, la celebración de la alegría, la levedad, la frescura, la sensualidad, construyendo nuestra realidad y nuestro propio paraíso. Aquí hablan de sensualidad, que preferimos esa palabra que la sexualidad, porque la palabra sexo, la palabra amor, la palabra Dios, hay algunas palabras que son controversiales. Puede tener un significado científico, obviamente, pero rápidamente uno la lleva hacia lo genital. En cambio, sensualidad es como erotismo, pero no es pornografía. La sexualidad fácilmente puede ir a la parte pornográfica. Como Dios, hay que decir, la vida, la existencia, la divinidad, finalmente se puede arreglar eso. El amor, en vez del amor en biodanza usa afectividad que nos resuena muy bien. La afectividad, sentimiento profundo, que sale del alma. Y la mirada, los ojos son la ventana del alma. No los alejaremos de nuestros objetivos en la cúspide del siglo. La fuerza de nuestros abrazos construye una nueva civilización. Más alto y por encima de todo estaremos cuidando el tesoro de la vida. Eso lo dijo en 92 cuando estaba en Italia, porque antes de volver a Chile en 96 estuvo en Italia varios años, después del Brasil, mucho más años. Ahí hizo una revolución en Brasil. Allá la gente se da para 5 líneas de vivencia, para todo biodanza. Italia como otro país tipo latino, también de ahí vienen los latinos, también se da a la gente para toda la euforia de biodanza, ese cambio en poco tiempo, en realidad. Antes empezó en Argentina, después del 73, unos años, ahí nació como psicodanza, que era demostrativo porque salió de eh, hospitales de psiquiátrico como experimento, etcétera, y después ya empezó a viralizar y al final en Brasil tomó más la forma que conocemos en biodanza y creció bastante y se afirmó más en Italia y ahí terminó de madurar en Chile con la escuela modelo, con todo eso en Santiago de Chile y con muchas escuelas ahora en Chile y en el mundo son cientos de escuelas prácticamente. Bien, biodanza tiene niveles de evolución y profundización, obviamente. A través de biodanza se experimenta la existencia como un
prodigioso programa de amor y belleza. Bien, la afectividad del amor es el centro de ese sistema de biodanza. Nosotros hablamos de la triunidad, hablamos de la armonía entre amor, entre sabiduría, entre poder. Las tres cosas constituyen. También biodanza va a eso. Entonces aquí tenemos trascendencia, obviamente lo ligamos al séptimo chakra. Después tenemos la creatividad, aquí la línea de la afectividad, aquí la línea de la vitalidad en la barriga, la línea de la sensualidad, segundo chakra. Aquí la línea de la cognición, que no llegó a ser línea, pero antes de una clase típica se sientan, se conversan, lo que es muy buen método. Y les faltaba la línea de la estabilidad. eh, Eso se adquiere con artes marciales, con yoga, con todo eso. Pero es un sistema bien integral, bien holístico y bueno, bien reconocido. Una sesión de biodanza es una invitación a participar de la danza cósmica. Obviamente, especialmente si es danza chamánica, entonces con la semántica musical deflagra ciertos aspectos, todas las endorfinas, las hormonas de la felicidad, la endorfina, porque uno baila, ríe, la oxitocina, porque uno abraza, mira, la serotonina, porque uno agradece, tiene buenos recuerdos, hace el ejercicio, dopamina porque uno se siente en la parte de trance y regresión al medio, se siente que ha logrado mover eh, todo el conjunto energético que uno tiene. Entonces es una cosa bien integral y bien cósmica, como danza cósmica. Nuestra finalidad es activar a través de la danza y ejercicios de comunicación en grupo profundas vivencias armonizadoras. Siempre se habla de armonizar. No hay que resolver problemas, no hay que curar, no hay que sanar. Armonizando, entonces uno logra muchos resultados fáciles. La biodanza estimula la sensibilidad del participante. Obviamente es muy importante ser sensible, consciente, pero firme también. Cuando hay sensibilidad exacerbada, uno no sabe manejarla. Entonces tiene que haber firmeza, pero a la vez con sensibilidad, como esos artistas marciales que golpean duro, después van recogiendo cositas pequeñitas para mostrar que sí equilibran la brutalidad con la sensibilidad, la acción fuerte con la acción minuciosa. La estimulación es permanente en los ejercicios de biodanza, volviendo a experiencias menos diferenciadas de nuestro desarrollo, como retornando a la experiencia oceánica, volviendo a un estado nuevo, renovado, volviendo a la fuente original, al origen de nuestra propia identidad. Es como volver a la fuente de beber agua pura y regenerarse en el paraíso. Por eso se hace una vez a la semana la clase típica y deja tanto impacto que ya no necesita repetir a cada rato, no puede hacer otras cosas, pero ese tipo de disciplina, una vez a la semana, como las danzas sufis bien potentes, una vez a la semana uno tiene la carga llena para la otra semana. Muy buena. El grupo de biodanza es una anticipación de un mundo altamente desarrollado del futuro. No es una realización onírica de una utopía, sino el colorar, colocarse en movimiento, aquí y ahora, en el nivel de las más altas potencialidades humanas. No es una utopía, es una práctica, es algo muy vivencial. Hay muchos eh, famosos que hablan bonito, interesante, dan charlas, indican, quizás manejan alguna técnica, alguna cosa, pero biodanza es todo un mundo completo en sí mismo. Uno entra en la magia y sale otra cosa, sale como alma, no como cuerpo. Igual biodanza es bien integral, entonces no es solo alma, se ve en los ojos, se ve en la calidad de abrazo, el hablar, el expresarse, es muy importante. El grupo de biodanza es una matriz de renacimiento. Uno tiene que renacer. Muchos no han nacido bien.
desde la primera palmadita, con todo el proceso de nacimiento moderno, peor todavía, uno no nace, uno de todas maneras uno es continuación del programa sociogenético, entonces hay que renacer. Ahora con una herramienta así, tan positiva, tan armónica, uno renace más fácil y conscientemente y sin otro trauma para renacer como ocurre en artes marciales, por ejemplo. Biodanza quiere amenizar con dulzura el trágico y poético proceso de existir. Sabemos que en esta realidad virtual que vivimos, esta película está mal hecha y distorsionada y intervenida. Entonces, para paliar eso se necesita un sistema muy alegre, muy bueno, muy profundo. No solo alegre, pero bastante de alegría, de afectividad y tiene otros componentes que van a completar haciéndolo más integral. Vamos a las últimas frases de Rolando Toro Araneda de la biodanza, el creador. Una epistemología basada en la vivencia puede conducir no solo a un conocimiento esencial de la realidad, sino también a la sabiduría que consiste en la relación con el mundo, en la integración del ser con el cosmos. La biodanza inaugura así una forma de acceso extremadamente profunda al conocimiento de sí mismo y el mundo a través de la vivencia. Eh, entonces, conocerse, ¿quién es uno mismo? Es el ser, es el alma. El alma es el... eh, bien, nuestra filosofía dice el alma es el personaje, el espíritu es el actor, y la conciencia es el director, y el cuerpo es el avatar o la marioneta que se mueve. Entonces, lo último que se ve es la marioneta. Después, detrás de eso está el personaje, el alma, que en cada vida hace algún rol diferente, usando un cuerpo diferente. El espíritu, ese siempre guía el alma. Es el actor, por eso hay que conectarse no solamente con el alma, que es la parte central, sino con el espíritu, y dejar que la conciencia permea todo. Esa conciencia parte de la conciencia universal, el mar de conciencia cósmica, por decir. Las vivencias son una puerta a través de la cual penetramos en el puro espacio del ser, donde el tiempo deja de existir y estamos aquí y ahora para siempre. Aquí tenemos el término kairos. Kairos es el hermano de Cronos. Kairos es el no tiempo, es el estar en un tiempo más galáctico, como dicen sincroner de 13 lunas o maya. Y Kairos, Cronos es el tiempo lineal, es el que gira con reloj, el 24 horas, 7 días, el 1260, por decir. En cambio, Kairos, o Kairos, algunos dicen, es el tiempo galáctico para empezar. Después viene el no tiempo, donde no corre reloj, el tiempo es arte, no es oro. Entonces, ese tiempo que le dicen, según el sincronario de 13 lunas, es el 1320. Tiene otro código para hacerlo. Tiene código. El no tiempo, aparentemente no tiempo, pero es un tiempo mucho más expandido, mucho más eh, galáctico, por decir. Ahora, el no tiempo verdadero es trascendente. El tiempo va con reloj, el no tiempo, Kairos, va antirreloj. Y hay que equilibrar, hay que traer Kairos a Cronos y hay que traer, armonizar Cronos para que sea útil para Kairos. Estamos encarnados aquí en cuerpo físico en el tiempo limitado para tener esa experiencia. Entonces, no es mala como experimento, pero se volvió mala porque habían, había un virus, habían varias intervenciones no adecuadas, habían excesos, entonces volvió no bueno, pero Cronos es parte de un mecanismo en el mundo de la materia condensada. Ahora si se llena de suciedad, ese sótano se llena de mugre, ese es otro problema, hay que saber limpiarlo nomás. Lograr niveles de integración cada vez mayores
y el autocontrol evolutivo representan la suprema aspiración de biodanza. Todo integral, todo holístico, eso es muy bueno. El completo y delicado concepto de integración biocéntrica, la base es la vida, podríamos decir que es un proceso cúspide hacia el cual se dirige el desarrollo de las líneas de vivencia. Líneas, tenemos las 5 líneas que hemos dicho: trascendencia, creatividad, afectividad, vitalidad y sensualidad. Integración, en la última frase de Rolando Toro Araneda, integración es en el fondo la integración de las 5 líneas de vivencia, es decir, la integración recíproca, dinámica y creativa que se produce al crear estos 5 canales de potencial humano. Interesante, hay muchas frases, es largo el artículo, vamos a compartirlo en mi Facebook también, en el WhatsApp del grupo. Bien, con eso llegamos al final de esa intervención teórica de nuestro taller de danza holística y Okchi. Vamos a otra plataforma con la parte práctica, donde nos vemos con los y las inscritas en este taller. Nos veremos en otras partes del programa, especialmente en la meditación del día de viernes en la tarde. Cualquier contacto, Magani Mahasa, Instagram y Facebook. También el sábado tenemos fiesta mística por si acaso, para los inscritos. Escuchamos de fondo música chamánica con solfegio, 432 Hz, frecuencia 2 milagres, atraer o amor, forza interior y poder.